Fundación Canela presenta verdades que no se pueden esconder. Hechos que están cambiando nuestra historia. Realidades que te pondrán entre la espada y la pared. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este su programa Entre la Espada y la Pared. El deseo de este programa es confrontarle muchas veces en muchas realidades y en diversos temas que la vida nos pone y la vida se va enfrentando día a día. Y muchas veces la espada, que es la palabra de Dios, nos confronta y nos lleva a una verdad. Y yo quiero de verdad agradecerles por la cantidad de mensajes del programa anterior y de correos acerca del infierno. Nos dicen que es muy instructivo, nos dicen que se aprende mucho. Y gracias, por supuesto, a nuestros invitados que siempre los tenemos acá, al pastor Arturo Norero y al doctor David Aymon. Hoy un tema muy delicado y muy neurálgico. Lo digo porque hoy se está haciendo una realidad palpitante, durísima y a veces cruda también en todo el mundo, no solamente en el lugar donde se emite este programa, que es aquí en Quito, Ecuador, sino a nivel mundial. Por eso empezamos el programa del día de hoy, que se tratará acerca de cómo reconocer a una secta. ¿Qué es una secta? Hoy en su programa Entre la Espada y la Pared. Bienvenidos. Entre la espada y la pared. ¡Ay, qué aburrido! Voy a cambiar. No cambies de canal, hija. No le ves a ese pastor. ¡Qué emoción! Como habla. ¡Qué lindo! Me está convenciendo. Me gusta. Deja ahí. ¿Cuántas veces quieres que te diga? Pero mamá, quiero ver los dibujos animados, por favor. ¡Necia! Ya, tranquilo. Pero, mami, primero con lo de la religión tradicional y te aburriste. Luego con lo de los señores que venían de puerta en puerta, golpeando con las revistas también. Y luego, para colmo, nos haces tomar esa agua que traían del río Jordán, no sé, que era una estafa. Bueno, este pastor me gusta y nos vamos porque nos vamos. Así que se visten y nos vamos. Ya. ¿Quieren hacerme caso? Pongan atención un ratito, oigan. Solamente tienes que traer tu semilla, solamente créele a Dios. Estás enfermo, estás pobre, no tienes una casa, solamente pacta con el Señor y ofrécelo. No te puedo creer. Ay, no, yo aquí súper Muy buenas tardes, señorita. Señorita Valentín, perdone, ¿puedo hablar con el apóstol? ¿Sacaron cita? No, pero queríamos hablar con él. No creo realmente que les pueda atender. Un momento, por favor. Ay, después te llamo, que ahorita nos interrumpieron. No, yo creo que están perdiendo su tiempo. Él no les va a poder atender realmente. Yo quiero hablar con él, pero le traía una ofrenda, sí, muy jugosa. Bueno, déjeme ver si es que hay alguna posibilidad que la atienda. ¿Y de cuánto es esa ofrenda? Mamá, no. Hijita, son mis ahorros, por favor, yo quiero. A mí me gustó el mensaje y ahora quiero que ustedes vean. Nosotros no. Déjeme ver de pronto a ver si es que el apóstol tiene tiempo y les atiende. Un momentito, por favor. Dígame, un partido muy intenso, hermano, un equipo excelente. Apóstol, realmente perdón que interrumpa. Por favor, estamos viendo el fútbol, no nos interrumpa así al... Apóstol, lo que sucede es que está una persona que llegó que quiere dar una ofrenda. Mi hermana querida, por favor, estamos viendo el fútbol, recójale nomás usted eso. No, escúchame bien, apóstol. Me dijo que eran todos sus ahorros. Y es más, yo le vi que abrió su cartera y era un cheque. Bueno, dígale que pase, pero rapidito, ya, por favor, que no tenemos creo que deberías ahí atender, ¿no? Una oración Ahorros, más agua, hermano, tranquilo. Pero después cambie rápido, doña Gracias. Sí. Pues esperemos que sea una buena ofrenda, por lo menos. Algo que no dejo de ver este partido y no viene rápido este hermano. Sigan, por favor, sigan. Pasen, por favor, pasen. Muy buenas tardes. Buenas tardes, como si tenga la bondad. Hijas, vean qué luz que tiene este pastor, este apóstol. A ver, dígame rapidito, ¿qué quiere que haga por usted? Verá, mi amado, yo le he traído todos mis ahorros porque pero- estoy muy preocupada por mis hijitas. Permítame, qué bendición. Usted no se imagina lo que acaba de hacer en este momento. Con esta siembra que usted hace, usted va a tener prosperidad. ¿Y quiénes son esas personas con las que usted viene? Son mis hijas y en verdad ¿Ya? yo quiero ser próspera. Si ¿Su es que le hija? sirve tal vez este anillo Pero también. por supuesto que sí, claro que sí, mi hermana. Si usted quiere dejar, mientras usted más deje, usted va a tener más prosperidad y va a romper todas las maldiciones que tiene en su familia. Satisfacción que me Usted acaba de tranquila, dar. mi hermana. Así que
Pero ella es madre soltera y por eso le estoy pidiendo. ¿Cómo? Es madre Su hija es madre soltera. ¿Cómo puede usted permitir una maldición en su casa? Usted tiene que cortar esa maldición y tiene que seguir viniendo para que esa maldición se corte, mi hermano. ¿Cómo puedo cortarle? Usted tiene que botarla de la casa. Así. No, eso sí que no. Tiene que hacerlo, mi Si yo hermano. le doy... Depende de usted. Yo le doy mis 2 anillos, pero ore por mis Eso hijas, sí, por ore por mis supuesto que sí, hijas. por supuesto que sí. ¿Capaz de hacer eso? Sí me da pena, pero si vamos a salir de esa maldición... Tiene que salir, mi hermana. Todo depende de usted mismo. Usted tiene que ser radical ahora, ya que usted quiere prosperidad. Lo único que le falta solamente es salir de esa maldición. Sí, quiero prosperidad. Prosperidad, la maldición. Pero es que dice que tengo que hacer eso. Usted decida y en este mismo momento de patitas a la calle y usted va a ser una mujer próspera. Muchas porque ya ha gracias. sembrado para el reino de Dios. Que Dios la bendiga. De nada, para servirla. Pero mami, ¿serías capaz de hacer eso? Sí, hijitas, la prosperidad viene y va a venir en forma. Pero mamá, Te quiero, pero tengo que hacer. pero mamá, mira lo que está pasando. Solo le quieres dar plata por este bebé. Por este bebé. Por este bebé. Entre la espada y la pared. Muchísimas gracias. Aquí arrancamos su programa Entre la Espada y la Pared. Doctor Diamond, pastor, gracias por estar una vez más con nosotros en este programa. Nos han felicitado. ¿Por qué? Me preguntan y me dicen por qué volvemos a hacer nuevamente los programas en conjunto. Tal vez se los estaba extrañando nuevamente en la televisión. Así es que, ¿por qué nuevamente tenemos ese privilegio de poder? Y bueno, yo agradecerles porque han aceptado la invitación para esa nueva producción, en este nuevo formato quizás, ¿no? Hola Alex, hola amigos, bienvenidos a este su programa. Yo doy gracias al Señor mi Dios por este privilegio. Es de verdad un honor tan grande que el Señor nos da, el que nos haya en el corazón de Él, que haya puesto en Alex unirnos nuevamente para hacer este programa espectacular que ahora llega a todo el mundo, y también en el corazón de David, mi hijo, es mi hijo. También hacer este programa que teníamos tanto en el corazón, el deseo de poder predicar la palabra. Y es verdad, usted de pronto que conoce ya la Biblia y está estudiando la Biblia con nosotros, cómo arde y cómo quema el corazón a ver las farsas, a ver la mentira, a ver que con un vaso de agua venga, pare de sufrir, y toda esta sarna y esta basura que se están ahora predicando en medios cristianos, los mal llamados medios cristianos, donde no se predica la verdad, y a los que pretendemos predicar la palabra de Dios tal cual es, nos censuran y nos llaman divisorios de las iglesias. Bueno, gracias doctor Diamond también por estar, y yo creo que es lo que la gente ha venido pidiendo también, ¿no? Con el equipo de producción hemos trabajado en este programa porque la gente ha visto una gran necesidad, muchas veces incluso la gente que ha estado en contra de ustedes, al final ha terminado viendo el programa y al final ha dicho, bueno, me molesta tanto, pero el molestarme tanto al final me hizo dar cuenta que yo conozco una persona de la Iglesia Bautista Betania, una pareja que decía, me contaban, decían, yo detestaba escuchar al doctor Diamond y al pastor Arturo Norero porque solo se dedicaban a hablar, y mucha gente decía incluso hasta dividir a la iglesia, pero al final entendimos que había un mensaje y que, si bien es cierto, era duro, pero tenían la razón en lo que estaban diciendo, por el simple hecho y por el fundamental hecho de basarse en un principio bíblico, que es lo más importante. Doctor Diamond. ¿Qué tal, Alex Arturo? Para mí un privilegio volver a estar en las pantallas televisivas junto a todos ustedes a través de este medio de comunicación que difunde la señal a tantos países del mundo, y también las páginas en internet donde nos permiten predicar sin censuras, diciendo la verdad como debe ser dicha y no queriéndola acomodar y moldear a los intereses de algunos dueños de medios de comunicación cristianos que en nombre de Dios se apropiaron ellos. Lo que está pasando hoy en día, Alex, es de que no solamente en el Ecuador, en distintos países de Latinoamérica, Arturo, a mí me ha tocado predicar en Centroamérica recientemente, se ve un despuntar de la apostasía y de la falsa doctrina dentro de las mismas iglesias evangélicas que por amor al dinero han dejado de predicar la verdad. El amor a Dios quedó de lado. El romanticismo, la pasión por Dios, vivir para Dios, estar dispuesto a todo por Dios, quedó de lado. Hoy en día es tener la iglesia más grande, tener la mayor cantidad de gente en las iglesias, los medios de comunicación que alcancen mayor rating, lleguen a más países, pero no para predicar la verdad, sino una forma de alcanzar mayores recursos económicos. Y eso se está ocurriendo de una manera contundente. Con Arturo Norero y mi persona hemos tenido que lidiar, que luchar y que soportar el desprecio y el odio, no diría de pastores, no de apóstoles,
de nuestros anteriores amigos, que hoy nos aborrecen y nos odian porque simplemente en el afán de predicar la verdad, el Señor, no nosotros, el Señor les quebró el negocio y ellos no se dan cuenta. Hoy vamos a entrar en un tema bastante neurálgico, decía al inicio, porque tal vez es un tema que muchas personas no lo saben, muchas personas tal vez lo saben y saben que está mal, y para muchas personas tal vez es doloroso, ya que tal vez hay un nexo familiar con ciertas personas que se encuentran en una denominación. Pero para empezar este programa, queremos saber qué es una secta. ¿Qué es una secta? Porque muchas personas hablan acerca, para la gente que transita por la calle y que no conoce mucho de este tema, y para la gente tal vez que nos está viendo, dice, bueno, todas son iglesias, al final todas son lo mismo, todas las iglesias comparten un mismo sentir, todos hablan de Dios, todos hablan del estar bien, de un mensaje motivacional, de poder, como usted decía, parar de sufrir. Muchos hablan y hacen cosas en nombre de Dios, milagros y prodigios. Entonces la gente ya no sabe, desconoce y se ha creado una gran desconfianza. ¿Qué es una secta? Bueno, primeramente, secta es todo lo que se aparta de la doctrina bíblica cristiana. Por eso digo bíblica, porque tiene que estar en todo el contexto bíblico, y cristiana por las enseñanzas de Cristo. Eso es una secta, todo lo que se aparte de la Biblia y todo lo que se aparte de las enseñanzas de la doctrina cristiana. Pero antes de hablar de lo que es una secta, yo creo que tenemos que retroceder un poquito más el cassette, porque hay ahora tantas sectas que uno mismo dice, y la peor mentira de Satanás es decir, todas las religiones llevan al mismo Dios. Todas las religiones nos conducen a la misma fe. Eso es falso. Todos los caminos llegan a Roma. Todos los caminos podrán llegar a Riobamba o a Roma, pero no creo que al mismo Dios, porque hay un solo camino. Sin embargo, vale la pena recalcar, David, si hablamos primeramente, ¿te parece a ti, justamente con Alex y todos los amigos que están aquí en todo el mundo mirándonos a través de este medio? Y a propósito, muchísimas gracias. De verdad que estoy abrumado, la cantidad de mensajes en Facebook y también en nuestra página web, alabando y glorificando al Señor nuestro Dios, porque a Él y solo a Él le ha complacido unirnos, aunque a muchos y a los hijos del diablo ahora les duele más la cabeza, y espérense con el mensaje de hoy día. Sin embargo, antes de hablar de secta, creo que tendríamos que hablar de dos palabras que de pronto mucha gente no entiende: lo que es anatema y lo que es apostasía. Hablando de apostasía y anatema, entendiendo bien por qué en el libro de Gálatas capítulo 1 el apóstol Pablo dice: cualquiera que venga y predique otro evangelio, así venga un ángel del cielo. Y permítame guiarles por favor a esta lectura. Recuerden siempre Biblia, papel y lápiz, para que usted no solamente nos oiga, sino que verifique, escudriñe y se dé cuenta que las cosas que estamos leyendo están en la Biblia y no cuento. Miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, y permítanme leer del 6 al 10. Y esto es algo que tenemos el sentir ahora, este grupo que Dios nos ha unido. Nosotros no buscamos el favor de hombres, nosotros no buscamos la limosna de nadie, nosotros estamos aquí para agradar al Señor, y pobre de nosotros que prostituyamos la palabra de Dios. Por ende, permíteme leer Gálatas capítulo 1, 6 al 10, así dice el Señor tu Dios. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo a esta iglesia en Galacia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es lo que a muchos supuestos siervos, por agradar a los hombres, ya no quieren predicar la verdad y ahora son anatemas. Primero hablemos, David, si te parece bien, Alex, e instruimos a toda la congregación y a todos los amigos que de pronto quieren conocer más del precioso Dios de Israel, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que cualquier persona que predique otro evangelio, engañando a los seguidores de Cristo para buscar otro camino u otro evangelio, sea anatema? ¿Qué significa esa palabra?
Alex, con todo el respeto. Sí. Yo quiero dejar claro algunas cosas. Una de las acusaciones más comunes que tratan de esgrimir estos predicadores falsos, desviados de la sana doctrina y de la fe, que están robándole el money al cash y dejando en la luna a la gente, y ese dinero mal donado los está haciendo ricos, dinero mal donado, porque no va a las manos de hombres que prediquen la verdad, no llega ni siquiera al corazón de Dios, sino al bolsillo de predicadores corruptos. Y con un enlace con el mismo Satanás destruye toda la iglesia. Claro, es que, mira, Arturo, yo podría llamar a estos predicadores miembros de una pandilla. Es lo que en Centroamérica se llama las maras, ¿no? En Centroamérica los llaman mareros, a estos predicadores que salen en mancha, en pandilla, estos grupos delincuenciales también que se organizan, jóvenes que salen a delinquir a las calles. En Sudamérica los llamamos pandilleros, en Centroamérica los llaman mareros. Y uno puede entender por qué estas maras que roban el money al cash y dejan en la luna a la gente, y ese dinero mal donado acaba en medios de comunicación corruptos, se hacen cada vez más ricos, pero esgrimen a la hora de defenderse un argumento, y lo digo claramente, ridículo. Dicen que cuando nosotros nos levantamos a contender contra ellos, contra lo que ellos creen, somos divisores de la iglesia. Entonces Jesucristo fue el primer divisor. Porque el mismo Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, dijo: yo no he venido a traer paz, he venido a poner espada. Y es por eso que este programa también se llama Entre la Espada y la Pared. Porque el Señor vino a poner espada, a separar entre sí y entre no. Y dos, el mismo Yeshua dividió a los fariseos y a los saduceos, a los líderes religiosos de su tiempo, los confrontó y los dividió. A tal grado, mira, que dice Juan 7, verso 43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Qué quiere decir disensión? Es enfrentamiento, es división. La verdad ante el hombre, puesta ante el hombre, lo obliga a tomar una decisión. O sí o no, o la acepto o la rechazo, y provoca enfrentamiento entre quienes la aceptan y entre quienes la rechazan. La palabra de Dios no es que esto amor, ternura, unidad. Claro, es amor, es unidad entre los que aman la verdad, pero divide a aquellos que predican la mentira y estafan en nombre de Dios. Ahora, hay que ser en esto claro. Hay una serie de términos que aparecen en esta serie de pasajes bíblicos que acaba de leer Arturo Norero. Dice: si alguno viene predicando otro evangelio. La palabra evangelio proviene de una palabra ev o eu, que significa transformación de adentro para afuera. Y angelus o ángel significa mensaje o mensajero. O sea que el evangelio es un mensaje que transforma al ser humano de adentro para afuera. De ahí viene la palabra eurisco y también la palabra eureka, que fue esgrimida por el filósofo griego Arquímedes cuando descubrió lo que él buscaba. Dijo: eureka, encontré lo que buscaba, encontré la felicidad, encontré lo que llena mi alma. Y de ahí viene la palabra evangelio, o sea, es un mensaje que salva al hombre de adentro para afuera, lo transforma y le da felicidad y sentido a su existencia. Dice que si alguien viene predicando otro evangelio, pervirtiendo y perturbando, esto es clave. Si tú fueras a leer ese versículo claramente, Gálatas 1, me parece que es el 8. Ok, permíteme leer entonces desde el 6 al 8 para entender bien. A ver. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Perturbar y pervertir. Detengámonos ahí. ¿Qué es perturbar? Entorpecer. Poner barreras que Dios no puso. Crear un conflicto donde no lo hay. Eso es perturbar. Y pervertir es tergiversar, cambiar, utilizar, torcer. Modificar. Tuercen las escrituras para su propia perdición. Estos predicadores, ¿qué hacen? Conocen la verdad. Arturo, hay que ser en esto claro. Los predicadores de las iglesias y sectas que se han desviado, grupos religiosos desviados, no son ignorantes de la verdad. Por favor. ¿Conocieron alguna vez la verdad? Es que para que la mentira tenga poder tiene que tener algo de verdad. La mentira, para convencer, tiene que tener algo de verdad. Porque filosóficamente, ¿qué es la mentira? Es la tergiversación de la verdad. Sí. La mentira por sí misma no existe. Cuando el diablo va a tentar a Jesús, ¿con qué va? ¿Con el Corán? ¿Con las leyes de Buda, de Mahoma? Pues va con la misma Biblia. A tentar con la misma Biblia, a engatusarlo al Hijo de Dios con sus propias palabras, como en alguna oportunidad habíamos enseñado. O sea, la mentira es la utilización malintencionada de la verdad para beneficio propio. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra apostasía, de la cual tanto se habla hoy en día? Mire, la Biblia es clara. En 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, amigos televidentes, y por favor, tome su Biblia y tome puntabola y papel, puntabola, un bolígrafo, ¿viste? Ya viróme. Dice 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, vea que no es el Padre el que está hablando, no es el Hijo, es el Espíritu Santo que está hablando. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. No es apostar.
no es apostar, es apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea que primero la escucharon, la fe, escucharon la verdad, pero retrocedieron de ella. Apostatar significa traicionar, retroceder, hacer lo que hizo Judas con el Señor, retroceder, traicionar, entregarle, desistir de la verdad de Dios, apostatar. Y en otras religiones, déjeme decirle que justamente estos días yo tuve la oportunidad de leer las noticias internacionales, y en Irán, un país musulmán, un musulmán se convirtió al evangelio y ahorita está sentenciado a muerte, porque en el Islam la apostasía se paga con la pena de muerte. Sin embargo, en muchas iglesias evangélicas a los apóstatas no los linchan, los aplauden y les regalan más plata todavía. Mire, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir una doctrina? Es un dogma, es una enseñanza bien articulada, bien conjuncionada, que tiene un principio, un nudo y un desenlace. Porque la doctrina es eso, un principio, un nudo y un desenlace perfectamente coordinados para impactar, para llegar a la mente y al corazón de la gente. Y mira que los demonios son expertos en crear doctrina. O sea, ¿qué es tú? ¿Que el diablo es ateo? El diablo no es ateo, conoce quién es Dios. Es más, el diablo cree y tiembla, pero no obedece, pero que conoce Biblia. Por favor, el diablo conoce griego, arameo, hebreo, paleohebreo, conoce todo. El diablo sabe utilizar perfectamente las escrituras para beneficio propio y destrucción del hombre. Dice, y por la hipocresía de mentirosos. O sea, el problema no es solamente con el diablo. Mucha gente a mí me ha dicho, David Diamond atacando a los predicadores, David Diamond atacando. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades. Estoy de acuerdo, sí, es contra principados y potestades, contra demonios que crean doctrinas falsas. Pero también dice, por la hipocresía de mentirosos, hombres que deliberadamente se ponen en las manos del diablo para recibir beneficio económico. No es que el diablo opera solo, el diablo está usando a predicadores que antes enseñaron la verdad y que voluntariamente e interesadamente eligen predicar la mentira porque les deja buen rédito. La famosa doctrina del G12. Y también posición, jerarquías. No, y mira, hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, mandarán abstenerse de alimentos, prohibirán casarse, qué sé yo. Mira, pero lo cierto es de que la Biblia describe este tiempo como un tiempo de apostasía. Yo he escuchado a muchos predicadores, Arturo y Alex, decir que antes de que el Señor venga a recoger a su iglesia, vendrá la más grande época de avivamiento. No, que avivamiento ni nada. Lo que hay es una apostasía descomunal. Ahora, ¿cuál es la posición que nosotros tenemos que tomar ante la apostasía? Mira lo que dice la palabra de Dios en Judas capítulo 1, verso 3, Arturo. Amados, por la gran solicitud quiere decir por la urgencia que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, imprescindible escribirles. Y escuche, exhortándoles, reprendiéndoles, quiere decir, a que contendáis ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. Entonces vienen estos supuestos exégetas, estudiosos, eruditos bíblicos, estos sentimentaloides metidos en las iglesias evangélicas que dicen, el amor, la paz, el evangelio no es para contender. Prediquen del amor, no contiendan. Entonces arranquemos este pasaje bíblico, donde la Biblia lo manda al predicador a contender, a pelear, y dice ardientemente, apasionadamente. ¿A qué se compara esto? Hablando en el argot futbolístico, está diciendo un equipo que salga al ataque, no a defenderse, porque el equipo que entra a defenderse sale goleado, y el equipo que sale al ataque puede ganar el partido. Y aquí nos manda a salir al ataque, a enfrentar la situación, a afrontarla. Enfrentar, dice, y contender ardientemente por la fe. Verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, se han metido dentro de las iglesias sanas, salen en los medios de comunicación, se presentan como hombres de Dios, pero son falsos profetas, lobos disfrazados de ovejas, muy bien disfrazados, hablan como ovejas, pero desgarran como lobos. ¿Cuál es el fin? Mira, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Y mira lo que dice Alex, Arturo, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hombres impíos. Frecuentemente en el argot evangélico se dice que el impío es el inconverso, el que está en la calle, el que nunca escuchó el evangelio. Por favor, ese es inconverso, o en algunos casos ateo, pero impío, Arturo, solamente impío en la teología judía, en la teología rabínica, en la teología bíblica ante todo. Impío es aquel que, conociendo la verdad, prostituye su ministerio, pervierte la verdad por dinero. En pocas palabras, hacer lo que hizo Judas. Podríamos decir entonces, con permiso Alex y amados queridos, y el apóstol Pedro, que ese tampoco tenía pelos en la lengua, sí que el apóstol Pedro sabe
calificar bien a estas personas que, habiendo conocido la verdad, se prostituyeron para seguir su propio beneficio. Y miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado vino a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, apostasía. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el propio cielo. Salimos a las calles a preguntarle a la gente y ustedes se van a sorprender el gran desconocimiento de la gente que hay sobre este tema, sobre el tema de las sectas. Vamos a ver este reportaje, nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más de Entre la Espada y la Pared. Entre la espada y la pared. Una secta es una organización tal vez con fines religiosos o fines políticos. Secta parece que son de los más o menos que manejan un tipo de religión, de los tipos de satanismo, todo eso más o menos se manejan. Una secta entiendo yo que es mala doctrina cuando a uno le enseñan mal de Dios. ¿Cómo le digo? Una manera de adorar a alguien, ¿no? Entre la espada y la pared. Vive el viaje de tu vida, conociendo Egipto a Israel, recorriendo los lugares más importantes, como las pirámides, el monte Sinaí, Jerusalén, el mar de Galilea, Nazaret, Belén, el mar muerto. Salida, 24 de octubre, a tan solo 36 cuotitas de $114. Hoteles 5 estrellas, buses con aire acondicionado, guías de habla hispana. Y aprende junto al pastor Arturo Norero a la luz de la Biblia en el lugar de los hechos. Mayor información al 254-8100 o al 252-1476. Organiza Carol Tour con el respaldo de Catenova Mayorista. La Tierra Santa, ahora cerca de ti. Amigos, soy Eyal Sela, embajador de Israel aquí en Quito, en Ecuador. Y quiero decirles que mi país y mis ciudadanos le están esperando a todos ustedes. Vengan a visitar la Tierra Santa e Israel moderno. Feliz viaje, le esperamos allá. Sí, por toda la vida. Un tiempo espectacular para las parejas junto al pastor Arturo Norero. Del 3 al 9 de octubre en la ciudad de Guayaquil. Te esperamos a las 19 horas. Entrada totalmente gratuita. Un inmenso amor a Dios y una pasión por la Gran Comisión nos convierte en la iglesia que ama, impacta y da esperanza al mundo. Iglesia Bautista Betania, Quito, sector norte, Avenida de la Prensa, N47-253 y Gonzalo Salazar. Sur, Avenida Rodrigo de Chávez, entre 5 de junio y Galte. Valle de los Chillos, en Sangolquí, Redondel del Colibrí. Malchinguí, Barrio Pichincha y García Moreno. La Unión Quirindé, Excentro de Exposiciones Torres. Guayaquil, Avenida del Ejército y Piedrahíta. Iglesia Bautista Betania. Tu casa, te sentirás en familia. Bueno, regresamos con su programa Entre la Espada y la Pared y sorprendentemente veíamos hace un momento en el reportaje mucha gente mete en el mismo saco a todos.
todos los evangélicos, toda la gente, todo es lo mismo. Todos, a la final todos somos lo mismo. Es que por la tradición se piensa que la única religión perfecta, santa, pura y bíblica es la de la tradición, es la de que sale de Roma, del Vaticano, que es la Iglesia Romana Católica. Pero ciertamente cualquier cosa que no es de la Iglesia Romana Católica, pues entonces ya no es de Dios o es una secta. Vuelvo a repetir, de secta no es lo que se aparta de la Iglesia Católica, secta es lo que se aparta de la enseñanza bíblica y de la doctrina cristiana. Y hay muchas de las enseñanzas que practica la religión romana católica que no están en la Biblia. Y acuérdense que secta es todo lo que se aparta y no está en la palabra de Dios. Y por ende piensan, si no es de la religión católica, entonces todos los demás son evangélicos y todos van al mismo saco. Y aquí hay que hacer una grandísima diferenciación y verdaderamente definir qué es evangélico o qué es un sectario. Como bien dijo David Diamond y nos dio esa enseñanza, el evangelio es el mensaje de Jesucristo que transforma la vida, de adentro hacia afuera. Por ende, el evangélico es aquella persona que ha sido transformado por el mensaje de Jesucristo que transforma nuestra vida. Hay muchos que se llaman evangélicos y no lo son porque no han sido transformados, sino que siguen una doctrina religiosa, pero no la doctrina de Cristo. O hay otros que porque hablan de Jesús ya los llaman pastores, y como veremos ahora, de pastores no tienen nada, sino que son unos ladrones cobardes que utilizan a las ovejas para trasquilarlos para provechos propios. Hay una gran responsabilidad, y por eso este programa, el de que usted pueda aprender y que usted pueda conocer y usted pueda por usted mismo a la final tener la última palabra y tener la decisión si creer o no creer. Esto no es un programa para imponerle a usted absolutamente nada, es un programa donde usted puede tener el libre albedrío, el libre acceso para poder decidir si es que seguir creyendo tal vez una mentira que por muchas veces, doctor Diamond y pastor, por tradición, uno dice, pues que ¿cómo podemos dejar la tradición? ¿Cómo podemos dejar la tradición si eso ha sido, nuestros padres nos han enseñado? Y ahí entramos en un conflicto en el que se hace porque se debía hacer o porque nos enseñaron a hacer. Por inercia. Sí, más no porque haya un principio de acuerdo a la verdad. Yo siempre pongo este ejemplo, tal vez que cuando uno maneja, uno sabe las normas y se rige al manual a las leyes que en cada país rija de tránsito. Uno no puede coger y manejar al gusto de cada uno, para eso hay leyes. Y para eso, cuando uno rompe alguna ley de tránsito, está la comisión de tránsito o están los policías para ejercer alguna sanción y encomendar y corregir eso cambiado. Lastimosamente, en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo, supuestamente hay entes, hay organizaciones, hay cuerpos de religiosos justamente para medir esto, pero desgraciadamente tienen su conciencia vendida y por no confrontar se quedan callados y hay una gran corrupción y ahora sí nadie sabe qué creer, qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios. Y ese creo que es el mayor problema, doctor Diamond, ¿en qué creer? ¿Y ahora en qué creemos? Todo está mal. No, hay que ser en esto claro y enfático. Yo creo que Dios es fiel y verdadero y hace respetar su verdad y su palabra. Realmente sí. En el tiempo del profeta Eliahu Hanabí, dijo el Señor: yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal ni le han besado. Mientras toda la nación apostate, todos los profetas se vendan, siempre Dios se encargará de tener y sostener a quienes tengan que hacerlo. Un remanente. Y que estén dispuestos a morir por la verdad, diciéndola y defendiéndola. No es que todos se torcieron, no. Dios siempre se encargó que su Espíritu Santo opere a través de hombres y mujeres que decidieron mantenerse firmes a la verdad y predicarla con denuedo y total entrega. Aquí hay otro término que también hay que aclarar, es la palabra religión. Muchas veces frecuentemente se utiliza el término religión como un sinónimo de denominación. La palabra en Santiago, capítulo 1, verso 26, dice, mire, si alguno se cree religioso entre ustedes, no dice vaya al templo, no, dice refrene su lengua, no engañen su corazón. ¿Por qué? Si se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es inútil, absurda. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar huérfanos, atender a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse limpio de mancha ante el mundo. O sea que la religión no es una denominación.
La religión bíblicamente, en el concepto bíblico, es una forma de vida, una forma de servicio a los demás y de entrega a Dios. Y como en algún programa hicimos anteriormente, la palabra religión viene del griego resis. Resis significa servir, entregarse, darse. Y se tradujo al latín como religare, que significa ligar, unir, amarrar, tradiciones, ritos, oraciones, rezos, servicios, cultos, liturgias en honor a una divinidad. Nada que ver con el contexto bíblico de religión. Religión en la Biblia es servir. En cambio, hoy en día la sociedad ha convertido religión casi en hincha de qué equipo sos vos, de la Liga de Quito o vos del Barcelona. ¿Viste? No, pero la Biblia describe la religión como una forma de vida y de entrega y servicio a Dios y a los demás. Ahora, secta es todo aquello que se aparta de lo que es religión. Si la religión es servir, la secta saquea. Esto tiene que quedar claro. ¿Por qué nosotros combatimos contra la secta? Porque las sectas son ladronas. Mira lo que te dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Yo estoy de acuerdo, consciente, que la palabra de Dios es perfecta. Pero aquí Pedro dice de que encubiertamente introducen herejías destructoras. Hoy por hoy, el mismo Pedro creo que se agarraría de los pelos al ver lo que está pasando en muchas iglesias evangélicas desviadas. No es encubierto, es frontal. Aquí usted quiere un milagro, sacrifíquese, ponga plata, pague. Si usted no da, no recibe. Entonces, ¿dónde queda el mendigo? ¿Dónde queda el hombre que ha perdido la familia por la droga, que vive tirado bajo un puente, oliendo clefa todo el tiempo y quiere salir de esa vida? Como no tiene nada para dar, o sea, no va a recibir. Estamos diciendo de un Dios que trabaja en base al dinero que se le da y no a la gente que le cree. Ahora, ¿estamos presentando la imagen de un Dios prostituta que se vende por dinero? ¿O estamos predicando de un Dios santo que ayuda al necesitado y al humilde, así no tengo un peso? Porque ¿cómo nosotros vamos a comprar a Dios? ¿Cómo no vamos a comprar a Dios si Dios es dueño de todo? Pero estas verdades tan básicas, tan lógicas, tan razonables, están siendo pisoteadas y dejando de lado por estos predicadores que hacen tan excelente lavado cerebral, tan efectivo su lavado cerebral, ¿hay manipulación? Que la gente definitivamente es gente manipulada, que cree que dando dinero va a comprar a Dios. ¿Cómo? Pero, por favor, y eso yo digo, Arturo, con todo respeto, a mis amigos católicos, hasta los ateos merecen respeto. Como personas merecemos respeto todos. Mire, ¿cómo puede ser posible, Arturo, que un ateo está cambiando de televisión, de canal de televisión? El ateo está cambiando de canal y se encuentra con un canal que es un enlace con el mismo infierno. Y todo el tiempo los mira a estos predicadores pidiendo plata por televisión. Y haciendo sus maras tónicas, creo que se llaman, ¿no? Sí, algo, la pandilla. La pandilla, las maras. Ajá. Estos predicadores salen en la televisión 24 horas al día por una semana, creo, 15 días. Salen pidiendo plata, pidiendo plata, pidiendo plata. Y el ateo mira eso y dice, ahí está, los evangélicos robándole la plata a la gente. Ahí está, los pastores. ¿Cómo que si existe Dios, cómo puede ser que Dios funcione por plata? Por eso yo no creo en Dios. Y el ateo, si bien es cierto, en su rebelión contra Dios busca un justificativo que no le va a servir a la hora que se muera, pero está diciendo una gran verdad del ateo. ¿Cómo presentan a un Dios que se vende por dinero? ¿Cómo puede ser posible que un ateo, un católico que tal vez nunca leyó la Biblia de tapa a tapa, se dé más cuenta que los mismos que están mirando el programa de televisión mandando su guita, su plata, su dinero a estos predicadores que viven como auténticos magnates pidiendo como plata como pobres? Y mira lo que dice estos. Dice, meterán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Espérense, a ustedes les va a llegar la hora. Ustedes se están burlando de Dios, eso creen. Ustedes se están burlando de la gente, sí, lo están logrando, pero se están burlando de la gente. Pero espérese, que el rato que la ira de Dios caiga contra ustedes, no les va a dar tiempo ni a pedir perdón. Mire, dice, atrayéndose destrucción repentina. Pero mire lo que dice, muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución quiere decir acá prácticas vergonzosas, gente que se revuelca en el piso sin control, gente que cae, que se quiere desvestir en los cultos porque dice que el Espíritu Santo lo tocó y quieren desnudarse, cosas que se han visto en videos de internet, aborrecibles, prácticas vergonzosas, predicadores que promueven la marihuana en los púlpitos y sin embargo la gente los aplaude, les manda más dinero todavía. Mire, increíble. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y la gente hoy en día está blasfemando contra Dios al ver cómo estos predicadores viven como magnates. Pero miren lo que dice acá. Y por avaricia harán mercadería de ustedes, con palabras fingidas. Y aquí me detengo. Estos predicadores son auténticos comerciantes. Han convertido la casa de Dios en una auténtica cueva de ladrones. Y esto es atroz, Arturo, porque está destruyendo no el concepto de fe solamente, está destruyendo la vida de miles de personas que después, decepcionadas,
no quieren escuchar nada de Dios, no quieren escuchar nada del Evangelio, gente que se ha rebelado contra Dios porque mandaron plata a estos predicadores y naranjas, no hubo el milagro, no hubo la sanidad, encima el enfermo se murió y tampoco le devolvieron la plata, ni siquiera para que usted pueda enterrar al muerto. Increíble, ¿no? Aquí en Ecuador tenemos, quiero presentarles a todos ustedes un testimonio de una persona que salió afectada de una de estas sectas, y vamos a empezar a tratar los nombres con propiedad para que ustedes puedan comprobar por ustedes mismos y ustedes saquen sus conclusiones después de ver este pequeño testimonio de una persona que salió afectada de uno de estos lugares. Veamos a continuación. Entre la espada y la pared. Empecé a darme cuenta de que algo estaba andando mal porque te exigían dinero para todo. Dinero para comprar un terreno, dinero para arreglar tu matrimonio, dinero para todo. Estuve a punto de divorciarme de mi esposa. Yo conocí al Señor y le empecé a servir dentro de esta secta. Inclusive fui parte del liderazgo de la comunidad de fe. Pero como líder te empezaban a exigir ciertas cosas, entre esas que ya debías empezar a dar más dinero. Entonces mi esposa jamás estuvo de acuerdo con eso. Yo en realidad debo decir sinceramente que estuve cegado, porque la presión que te ponen sobre ganar almas, sobre que tienes que dar, sobre la ley de la siembra y la cosecha es tan grande que tú hasta te sientes mal cuando no das. El que no quería dar dinero era acusado de rebelde, era acusado de estar en contra del ungido, igual entre comillas. Y yo fui a pedir consejería con el pastor. Bueno, no con el pastor, con el maestro de ceremonias de la comunidad de fe de los Granados. Y me dijo que si mi esposa no diezma y no quiere dar dinero en esa iglesia, pues yo tengo que divorciarme. Entre la espada y la pared. Bueno, increíble lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de ver. Usted tiene para juzgarlo, para decirlo, para decidirlo. A ustedes como pastores, incluso como representantes, yo diría, porque hay mucha gente que a pesar de que tal vez usted, pastor o doctor Diamond, tal vez no tengan una posición o un nombre jerárquico, tal vez un reconocimiento como líderes o como representantes de la iglesia evangélica. Aunque Dios nos reconozca como sus hijos, estamos contentos. Pero a ustedes mucha gente les ha llegado a odiar, y seamos claros. Si el diablo nos odia, no nos van a afectar, no nos van a odiar los afectados. Y parte de estas personas son testimonios de que en programas anteriores que les habían hecho ustedes, se dieron cuenta y salieron ya lastimados de una iglesia donde un lugar donde empezaron a encontrar a Dios, la paz, la seguridad, y que resulta que ahora el asalto ya no es en las calles, ahora la delincuencia también ya no es solamente en la inseguridad, ya no solamente está en las calles, sino también está desde los púlpitos. En algunos templos, definitivamente. Hay mucha gente que dice, voy a dejar la billetera y las joyas, no voy a hacer que el pastor me pida la plata y me quite las joyas y me venga yo chiro. Escuchen bien esto, mis amados. Chiro en el Ecuador es con la chirancar quebrado. No le quedó ni siquiera la telaraña en la billetera porque hasta la araña se fue. Hasta esa se la robaron. Escuchen bien esto, mis amados queridos. Gracias, Alex, por eso mi mayor título, mi mayor logro, además de tener la potestad de ser hecho hijo de Dios por la fe en Jesucristo, es de ser siervo inútil. Y ni siquiera inútil llego, porque ni siquiera lo que el Señor me ha mandado a hacer, eso he hecho. O sea, yo, con toda humildad digo, no ostento ni ser, el título de pastor me queda demasiado grande. Peor pensar en ser profeta, apóstol, querubín, arcángel. Y de eso hablaremos también, enseguida. Pero una de las cosas, hablando de lo que David estaba hablando ahora, mis amados queridos, esto de las sectas no es reciente. Esto de que en el templo y por la necesidad de la gente ver una forma de ingresos o ver una forma de poder lucrar con la angustia, la desesperación de la gente, Jesucristo mismo lo vivió. La gente, especialmente religiosos con un corazón perverso y perturbado, en vez de ponerse a la disposición de servir y sacrificarse como nos enseñó nuestro Maestro y Salvador Jesucristo, ven en la angustia y en la desesperación de un ser humano la oportunidad para sacarles todo. Y es tanto mentalmente entendible, si yo veo que mi hija se está muriendo y ya veo que la medicina tiene su límite y la ha desahuciado,
y yo voy y encuentro a un hábil hablador, un hábil orador, un hábil charlatán, en otras palabras, que venga a decir, Dios te la va a salvar, te lo garantizo. Y usted ve los milagros. Y de eso quiero hablarte 2 versículos claves que el Señor Jesucristo te enseñó. Cuando usted vaya al templo no vaya a ver milagros, vaya a escuchar palabra. La palabra de Dios es lo más importante, escuchar qué dice la Biblia, no haber shows. Y donde estos ya no son templos sino circos, y donde no hay verdaderos predicadores de la palabra sino payasos. Amén. Entonces dése cuenta, mis amados queridos, cuál fue la palabra de Jesús en el tiempo de Jesús. Cuando ven a esta gente necesitada, Señor, dame un milagro, y van a querer negociar con Dios, y se encuentra ahí el hombre de negocio. ¿Tú quieres que Dios te dé un favor? ¿Qué tienes? ¿Casa? ¿Carro? ¿Joyas? ¿Ganado? ¿Haciendas? ¿Qué no darías tú por la vida de un hijo que se está muriendo? Y en ese momento de desesperación encuentras un hábil hablador que te dice, Dios te va a salvar a tu hija, solamente haz ese sacrificio. Así como Dios entregó a su hijo en sacrificio, ahora tú entrega todos tus bienes en sacrificio por la vida de tu hijo. Pastor Arturo Norero, ¿y será que la gente también se está yendo simplemente tras el milagro? Ya claro. no tras no el buscan Señor, a Dios, pero por favor, no buscan a Dios. Arturo, uno de estos predicadores charlatanes, un guatemalteco, que le roba el money al cash y deja en la luna a sus seguidores todo el tiempo. Él siempre, cuando se va a presentar en un lugar, no dice ven y recibe la salvación, el perdón de pecados. Si usted mira las pancartas que colocan en las calles los organizadores, la publicidad de estos predicadores, porque se mueven en base al marketing, no al Espíritu Santo, ellos dicen ven y recibe tu milagro. Ellos mismos presentan que lo que la gente tiene que ir a hacer es ir a recibir un milagro, y no se dan cuenta que, como tú alguna vez me lo decías en una charla personal, que el milagro más grande que el ser humano recibe es el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Pero estos predicadores, cuando termina el mensaje, el culto, no le dicen a la gente, pasa al frente, entrega tu vida al Señor, arrepiéntete de tus pecados, a darle gracias a Dios por lo que te ha dado Él, porque tienes más de lo que mereces. No, ellos le dicen, ven y da tu dinero. Y vos tocaste una palabra que es clave y troncal, la cual ellos manejan pero con éxito, rimbombante. Esta palabra es sacrificarse. ¿Qué es sacrificarse? Es privarme de algo para darle a otro. Negarme a mí mismo un placer o un privilegio en beneficio de otro. A lo que sí el Señor nos mandó es a sacrificar, ¿qué cosa? Nuestros apetitos. Dice, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Y negarme a mí mismo no es que me niego del privilegio de tomar un mate, no. Estoy hablando de negarme a mi deseo de hacer el daño, de ser un adúltero, de ser un ladrón, de beneficiarme con la plata fácil. Me niego a mí mismo. Aunque yo sienta la tentación de querer robarte la plata para estar bien yo, me niego a mí mismo porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, sabiendo que ningún ladrón entrará al reino de Dios. Pero ellos no le hablan de negarse a sí mismos, sino de negarse a cosas a sí mismos, y que la gente esas cosas se las entrega a estos señores. Ellos dicen, pero entrégale tus bienes al Señor, pero no le dicen a cuál Señor, no le dicen el nombre y el apellido del Señor. Puede ser el señor Luna, el señor Maldonado, el señor Chávez, la señora Méndez, el señor Perico de los Palotes, no importa. Pero no le dicen el nombre de cuál Señor tiene que negarse. Y la Biblia dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y hay otro pasaje en el libro de Samuel, dice que como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de obstinación la terquedad del hombre. ¿De qué sirve al hombre sacrificar, presentar holocaustos, y Dios no lo va a aceptar? Los predicadores son expertos, y ojo que este es el primer programa que estamos hablando de las sectas, porque ya estamos viendo. Habrá una segunda parte. Sí, porque estamos viendo que el tiempo pasa tan deprisa hablando de este tema, que es tan apasionante pero lamentable al mismo tiempo, que es necesario profundizarlo. Estos predicadores mueven las emociones de la gente, son expertos para hacer llorar llanto, moco y baba, pero no es para que se arrepientan, sino para que entreguen la plata. Mira, éxito. 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En pocas palabras, ¿qué te están diciendo, Alex? Que si tú no das, no te despojas de tus bienes en beneficio de la obra de Dios, tú no vas a ser bendecido. Y al regresar de la pausa vamos a ver punto por punto cómo reconocer a una secta, qué es lo que en la secta se hace. Nos vamos a la pausa comercial. Recuerden, por favor, escríbanos, mándenos sus mensajes y miren las páginas web que también estarán retransmitiéndose estos programas. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. En
Entre la espada y la pared. Almacenes Leslie, lo mejor en telas deportivas y de punto, únicos en la capital. Confeccionamos uniformes para instituciones, ropa deportiva en diferentes modelos. Además, medias personalizadas bordadas. Contamos con el nuevo servicio de sublimado digital. Estamos ubicados en la avenida La Prensa, N5766 y Fernández Salvador. ¿Qué es el amor? El darse sin espera. Ecuador Cristiano presenta a Alex Campos y su banda en concierto. Este viernes 21 de octubre, Plaza de Toros Quito, 19 horas. Tour Lenguaje del Amor 2011. Mi princesa. Adquiere tus entradas en Susurros de Bendición del Bosque y en las librerías cristianas. Ya llegó el primer directorio ministerial y comercial, tercera edición, Ecuador Cristiano. Creando redes de apoyo entre los miembros de la familia cristiana y conectándonos a una nueva etapa de liderazgo. Inscribe tu empresa en Ecuador Cristiano. Mayor información en www.ecuadorcristiano.com o llama al 246-3038. Mayor información, info@ecuadorcristiano.com. Entre la espada y la pared. Bueno, seguimos con este programa, muchísimas gracias. Quiero recordarles a propósito el libro Historia del Futuro del Dr. David Diamond. Un libro, es la 5ª edición, Dr. Diamond, felicitaciones, sobre, que habla Tremendo. sobre... Sí, a lo que les encanta... Lo que les encanta las profecías, lo que le encanta el fin del mundo, qué va a pasar, el anticristo, qué va a pasar en el tiempo de la tribulación, cuándo es el arrebatamiento de la iglesia. Todos estos temas fascinantes, David los pone a un idioma tan entendible con todas las citas bíblicas, que de verdad se los recomendamos. www.historiadelfuturo.tv es la página web donde ustedes pueden... Y a propósito, a mí siempre me escriben una cosita, David Diamond tiene su página web que es historiadelfuturo.tv, porque a mí siempre me preguntan ¿dónde consigo el libro de David? Y yo le digo, hijito, en mi corazón, yo no soy el vendedor de los libros de David, soy su papá, pero no le vendo esas cosas, así que pregúntenle a él mismo. Así que ahora que también este programa, pregúntenselo a él, a mí no me lo pregunten. Pastor, a propósito, porque es... Pregúnteselo a él. Primera vez en televisión que yo a usted lo escucho decir que es el padre de... Pregúntaselo a él. Doctor. A mí no me lo pregunte, pregúntaselo a él, porque a mí el título no me lo dio nadie, a mí me lo da un hijo. Para que alguien me llame a mi papá, es un hijo quien da ese título al papá. Doctor. El que no tiene hijos nunca podrá ser llamado papá. Sí, cuando murió mi padre hace pocas semanas atrás, yo vi el corazón y el cariño de Arturo, el apoyo y el aprecio, y se portó como un padre para conmigo, y eso sale del corazón. Muy bien, muy bien. Vale. Qué lindo poder encontrar después de la muerte de mi padre un consejero y un amigo, que estuvimos en las buenas y en las malas, luchando por la verdad, y seguimos ahí, dando palo a ellos que se roban la plata en nombre de Dios, pero también ayudando a aquellos que de verdad aman a Dios y quieren encontrar más dirección en sus vidas. Y ahora los une así como padre e hijo. Bueno, vamos a continuar con este tema. Pastor Arturo Norero, puntos específicos de cómo reconocer a una secta. ¿Qué es lo que se hace en una secta? Hemos ya hablado del dinero, pero profundicemos un poquito más. Bueno. Puntos específicos como para que la gente esté atenta, mucha atención por favor a esto. ¿Cómo poder reconocer que el lugar tal vez donde yo estoy yendo es una secta, está apartado de la doctrina? Lo primero que uno tiene que ver fueron las palabras de Jesús. Acuérdense que todo tiene que estar aquí. Si usted entra a un lugar y en ese lugar solamente es plata, plata y más plata, y que te vendo la silla, y que vamos a construir un nuevo templo y por eso tienes que ahora comprar la rifa del carro que estamos afuera rifando, y quieren mezclarlo y sacar plata como dé lugar, te mandan y te meten a una célula, y en esa célula te sacan hasta el último centavo. Quiero que tú veas, apenas tú entras, tú te vas a dar cuenta si de verdad ahí se predica Jesucristo. Y como habíamos hablado, la intención es de servir y de ayudarte a aprender a discernir, y no solamente hablar de dinero. Usted va a escuchar entonces la palabra de Jesucristo que dijo en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios. Cuidado que hay unos que se llaman la casa de Dios, la escalera de Dios y Betel y todo lo demás. Mira, Jesús entró en la casa de Dios, al templo, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y le dijo: escrito está,
mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Primera cosa que usted tiene que identificar, en el templo donde yo voy, ¿ahí oran o no hay cultos de oración? Porque imagínate, la primera cosa que dice Dios, el templo, no las personas se llaman iglesias, eso es lo que constituimos nosotros, la iglesia, somos las personas redimidas por la sangre de Cristo, las paredes, el templo, el Señor Jesucristo dice, mi casa será llamada casa de oración. Pregunta, ¿hay oración en su iglesia? No en las células, olvídense de eso. Estamos hablando de la oración en el templo. Hay un culto especial donde la gente puede venir a clamar y pedirle al Señor su bendición, clamar y exaltar a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha dicho y por lo que Él ha hecho, agradecerle, pedirle perdón por los pecados, interceder por los perdidos del mundo y ahí hacer la petición de oración. Si no hay cultos de oración en ese templo, algo está mal. Porque el templo, hermanos míos, fue creado justamente para darle honor, honra y gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. Y si en ese lugar no hay culto de oración, se están apartando de la enseñanza bíblica. Mi casa, casa de oración será llamada. Y Jesucristo sacó a palo y empujones a todos los animales que estaban ahí, conjuntamente con los dueños por haber convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. ¿Qué es ladrón? Aquella persona que usurpa de otra persona una pertenencia para adueñárselo y hacérselo suyo. Y por eso muchos de estos ladrones, ustedes dése cuenta, estas palabras típicas de una secta, la semilla, la premicia, el pacto, el sacrificio, el voto, todas esas palabritas, hermanos queridos, con la intención no de que usted se comprometa en santidad al Señor, como dice Romanos 12:1, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional, sino que todas estas palabritas, semilla, primicias, voto, secta, pacto y todo lo demás, tiene como fin el dar dinero. La pregunta es, ¿usted ve en alguna parte que Jesucristo para sanar a la gente pidió plata? ¿Usted veía que Jesucristo tumbaba a la gente y solamente hacía milagros sin primeramente confrontarlos con su necesidad de aceptarlo a Él como el Señor y Salvador de su vida? Y el mismo Señor Jesucristo es otra cosa que usted tiene que preocuparse. Si usted entra en un lugar de la predicación de la palabra, solo 10 minutos. Música, alabanza, lloriqueo, y en la música uno lo quebrantan y lo hacen pedazo como hora y media. Y otra hora y media en pedirte plata y enseñarte de la plata, pero de la predicación, de la doctrina bíblica, 5 minutos o no hay tiempo, bueno, ahí te dicen cualquier cosita de la Biblia, pero solamente es pura emoción, sentimiento que uno lo hacen llorar, y ahora sí, prepárate para el show. Tú quieres recibir el milagro, mientras más plata des, estás más cerca de Dios, dicen las sectas. No dice mientras más fe, como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice pero sin dinero es imposible agradar a Dios. Es sin fe. ¿Pero qué te dicen esto? ¿Estás listo para recibir tu milagro? ¿Ya quieres tu milagro? ¿Ya viene el milagro? Siento en mi corazón y en mi espíritu, viene el milagro. Prepárate a dar ese sacrificio. Pon esa ofrenda, pon esa primicia, pon esa semilla. Da con sacrificio, prepárate. Y viene el show. ¿Saben lo que dijo Jesucristo en estos lugares? Y por eso tú vas a ver milagros, lo vas a ver, claro, vas a sentir, se te van a poner los pelos de punta, vas a ver que todo el mundo cae como araña fumigada a tus lados. Pero muchos se han olvidado por falta del conocimiento. Algo que Satanás es muy hábil es en hacerte sentir y ver. Mi Señor, mi Salvador Jesucristo, Él nos dejó su Santo Espíritu para conocer y creer y discernir, no para sentir ni ver. Que eso es lo que a veces mucha gente dice, bueno, yo creo porque veo. Es que, pero por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Y el Señor Jesucristo nos hizo esta tremenda advertencia. Mateo capítulo 24 al 26. Mira lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Jesús dice esto, hermanos, escuchen. Y en una secta, usted va a darse cuenta de esto, esta palabrita también. No toquen al ungido, no hablen en contra del ungido. Y brevemente, déjame leerte esto para que David nos explique qué significa la palabra ungido, para que tú veas por qué el Señor dice falsos cristos. Enseguida David nos hace esta explicación. Escuchen, Mateo capítulo 24 al 26 dice: porque se levantarán falsos cristos. Usted escucha en una iglesia
no toquen al ungido, no hablen en contra del ungido, cuidado con el ungido. Lo que el ungido diga, bueno, ahora va a entender qué significa esto. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Lo van a hacer. Usted va a ver, se va a quedar, no puedo creer. Harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho. El Señor nos está advirtiendo. Por eso en un lugar no vaya a haber milagros, no vaya a haber show. Vaya, hermanos míos, mira, yo con todo respeto, la música es hermosa, pero lo más importante en el templo, después de la oración, no debe ser el cántico, debe ser la exposición de la palabra de Dios tal cual es, predicada como lo predicó Cristo. Bueno, quiero agradecerles, nos veremos en el próximo programa en este programa que estamos hablando sobre las sectas, que va a ser muy importante el siguiente capítulo, no se lo pierdan. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente programa. Entre la espada y la pared.